Como ya hicimos con el resto de compañeros y compañeras, tienes 15 minutos de exposición, ¿de acuerdo? Y pasados estos 15 minutos, pues haremos una ronda de preguntas, ¿de acuerdo? Tanto para como yo. Pero bueno, si alguien del público, ya que hay público hoy, que hay algo, pues también será bienvenido, ¿de acuerdo? Muy bien. Y nada, fuera nervios y Sí. ya tu ritmo. Vale, perfecto. Bueno, buenos días. Les voy a presentar el trabajo final del máster que realicé, del máster en Actividad Física y Salud. El título de esta investigación es Prevención de lesiones en futbolistas amateurs, un análisis temporal del ratio de isquiotibiales y cuádriceps después de realizar un partido de fútbol. Soy Axel Valencia Cantú y mi tutor es el doctor Joan Cadefau. El fútbol es un deporte que incluye velocidad intermitente y una alta demanda física. Esta alta demanda física genera un estrés para distintos sistemas fisiológicos del organismo. Este estrés perdura hasta las 72 horas después de realizado esta actividad física. Como mencionó Hader en el 2019, a mayor demanda física, menor capacidad de fuerza muscular. A esta condición física le denominaremos fatiga, la cual se divide en dos, fatiga central y fatiga periférica, siendo esta última la de mayor importancia para nosotros debido a los cambios fisiológicos que genera en el organismo después de realizar una actividad física. Como ya lo mencioné anteriormente, el fútbol consta de aceleraciones intermitentes, dentro de las cuales hay dos acciones más importantes, que son las aceleraciones cortas y los sprints lineales. Para poder determinar el óptimo rendimiento, uno, de la fuerza muscular y dos, sobre todo, de los sprints, es necesario, va a depender sobre todo de la capacidad muscular de cada individuo que tendrá de absorber y producir rápidamente fuerzas de reacción muscular ante la actividad física que está realizando. Como ya lo he mencionado, en el deporte, en el fútbol, los jugadores, sobre todo de campo, durante los 90 minutos llevan a cabo diversas y múltiples acciones, como son aceleraciones constantes, desaceleraciones y nuevamente aceleraciones. Este proceso genera fatiga muscular y fatiga el estrés muscular que se ha estado mencionando. En el artículo de Ishida en el 2021 menciona que este estrés es necesario para que este estrés se recupere o esta fatiga muscular se recupere, es necesario descansar más o menos 72 horas para que los niveles de fuerza muscular regresen a como estaban inicialmente. Además, tomando en consideración lo que mencionaba Corratella en el 2018, esta fatiga muscular genera asimetrías musculares, las cuales dependerán de la fuerza muscular de cuádriceps y isquiotibiales. Estas asimetrías indicarán una función disminuida de la fuerza muscular, lo cual aumentará el riesgo de sufrir alguna lesión, tanto articular, sobre todo el ligamento cruzado anterior, y lesiones musculares. ¿Cómo podemos encontrar esta relación, esta diferencia de fuerzas muscular? Se tendrá que encontrar midiendo la fuerza máxima excéntrica de los isquiotibiales entre la fuerza máxima concéntrica de los cuádriceps, lo cual llamaremos ratio, ¿vale? Y este ratio, ¿cómo lo podemos determinar? Una vez teniendo estos resultados, si los resultados que arrojan entre la división de la fuerza de isquios con respecto a cuádriceps se encuentra entre el 80%, estamos hablando que existe una paridad muscular, que no hay una diferencia significativa. Sin embargo, la parte importante que nos importa, que nos interesa, es si estos resultados que se arrojan se encuentran entre el 60% de la fuerza, de la diferencia de fuerza de isquio respecto a cuádriceps, estamos hablando de un porcentaje de riesgo, y como ya lo mencioné anteriormente, este porcentaje implicará un mayor riesgo para sufrir alguna lesión de la extremidad
inferior. Vargas en el 2020 mencionaba que este déficit muscular que se encuentra contralateralmente entre las extremidades inferiores respecto a la pierna dominante y la pierna no dominante, si el déficit es superior al 15%, se han encontrado que hay una predisposición para sufrir lesiones, sobre todo de los músculos isquiotibiales. Por tal motivo, el rendimiento bajará. Bien, ahora voy a empezar a explicar cómo fue el diseño de este estudio. Mi objetivo principal fue estudiar la respuesta que tienen los músculos del tren inferior después de realizado un partido de fútbol y la implicación que esto mismo tiene respecto a la fuerza muscular y a un sprint de 30 metros. Los objetivos específicos fueron observar, registrar y analizar la fuerza muscular de isquiotibiales mediante una prueba de curl de bíceps isométrica y una prueba de fuerza máxima de flexoextensión de rodilla igual en isometría. ¿En qué consistió esta fase? Los deportistas tenían que realizar 3 contracciones máximas en curl de bíceps de cada pierna durante 5 segundos y en flexoextensión en isometría 5 segundos. También dentro de los mismos objetivos fue igual analizar, observar y registrar la velocidad máxima que tuvo el deportista en un sprint de 30 metros, así como el tiempo de carrera, ¿vale? En este estudio participaron 20 alumnos de INEF Barcelona que jugaran activamente fútbol y que fueran amateurs, ¿vale? Dentro de los criterios de inclusión y de exclusión, los de inclusión, pues es esto, que fueran futbolistas, que fueran deportistas, ¿sí? Que de manera activa. Y los de exclusión, sobre todo uno de los específicos, era no haber tenido lesión muscular dentro de los primeros 6 meses previos al estudio. Bien, ¿qué materiales necesitamos? Nosotros necesitamos 2 sensores de medición de fuerza, un encoder analizador de carrera, 4 cinchos de sujeción, todo esto de la marca Chrono-Young, y dos tobilleras de sujeción para los ejercicios de fuerza. Bien, y ya vamos a hablar un poquito del desarrollo como tal del estudio, en lo que se centra esta investigación. Primero se tuvo una reunión informativa con los participantes, en donde se les dio la declaración informada, se les explicó un poco de lo que consistía esta investigación, se les explicaron un poco las pruebas y se les mostraron los materiales, sobre todo los que íbamos a utilizar, para que se fueran familiarizando con esto. Llevamos a cabo 2 partidos, ¿sí? El primer partido fue analizando a 10 deportistas y el otro partido analizando otros 10 deportistas. Una vez llegada la fecha de la realización de los partidos, tuvimos que obtener los resultados basales, ¿sí? Que es fuerza de isquio, fuerza de cuádriceps, velocidad máxima y tiempo de carrera, ¿sí? Se jugó un partido de 90 minutos y posterior a que se terminó el partido, justo después de terminar el partido, repetimos el proceso. Analizar la velocidad, la fuerza, tanto de isquios como de cuádriceps. Este proceso se repitió en espacios temporales, como ya lo dije, justo al terminar el partido, 24 horas después, 48 y 72 horas. Esos son nuestros espacios temporales. Bien, y ya voy a hablar un poco de los resultados. Yo dividí lo que son los valores primero del bíceps femoral, los valores obtenidos del bíceps femoral y después los valores de cuádriceps. Una vez teniendo todos los datos, haberlos organizado y tal, nos procedimos a realizar lo que es la interpretación. ¿Qué encontramos aquí? Sobre todo a nivel de bíceps femoral, que fue en todos los espacios temporales, el bíceps femoral sufrió una disminución significativa de la fuerza, ¿sí? Y en esta imagen imagen inferior derecha podemos ver cómo es la respuesta en los periodos temporales de esta disminución de la fuerza. Y aquí tomando algo muy importante, que la pierna no dominante es la que sufrió mayor cambio y la que más tiempo tardó en intentar recuperar la fuerza respecto a la medición basal, ¿sí?
En esta siguiente gráfica yo muestro lo que son los porcentajes, ahora sí, dividido entre la pierna dominante y la pierna no dominante. ¿Y qué encontramos aquí? Y lo hicimos a través de magnitud de cambio. Tenemos la medición basal, tenemos post partido 24, 48 y 72. En la pierna dominante existió una diferencia de magnitud de cambio del 20.97%, solo justo al terminar el partido. 24 horas después del 21.65 y 48 horas después de 18.68%. Y yo aquí marqué que en estos tres espacios temporales existe una disminución significativa respecto al porcentaje. Como ya lo habíamos mencionado antes, una diferencia de porcentaje superior al 15% está asociado a predisposición de lesiones, sobre todo musculares. Y la pierna no dominante sufre el mismo efecto, el mismo problema, sin embargo, en este se encuentra en los 4 espacios temporales. Post partido 24, 48 y 72 horas, con cambios estadísticamente significativos respecto al porcentaje. Vale. Ahora, nos pasamos a los cuádriceps. A diferencia de los isquiotibiales, los cuádriceps en los espacios temporales analizados no sufrieron cambios significativos. Se mantuvieron bastante equilibrados en este sentido, ¿vale? Entonces aquí podemos encontrar los valores de media y la significancia, que pues no hay una diferencia. Incluso aquí en esta imagen encontramos cómo tanto la pierna dominante como la no dominante se mantuvo bastante equilibrada lo que es el proceso de fuerza. Y bueno, la misma gráfica como la anterior, pero aquí no hay, como lo muestro, no hay porcentajes de diferencia significativa. La que puede sufrir un poco más, pero es solamente un poco, es la pierna no dominante de cuádriceps sin llegar a niveles de magnitud de cambio significativos. Bien, ahora, la parte importante de la que se centra esta investigación, el ratio isquiotibiales cuádriceps. ¿Qué encontramos? Una vez teniendo todos los datos y analizándolos, encontramos que el ratio isquio-cuádriceps se ve disminuido significativamente en cada uno de los espacios temporales, ¿vale? Y que incluso en esta misma gráfica podemos observar la respuesta que tienen tanto la pierna no dominante como la dominante en relación a el ratio. Y volvemos a ver el efecto que sucede, el efecto que pasa con la pierna no dominante. Tarda más tiempo en recuperarse y es la que sufre más. Quiero aclarar también que este recuadro rojo pertenece a un mismo espacio temporal, bueno, en un mismo día la medición, previo al partido y post al partido. Eso es lo que indica este recuadro rojo. Entonces, como les mencionaba, aquí la parte importante, la pierna no dominante es la que sufre más. Esto lo explicaré un poco más adelante, pero esto se debe a que los isquiotibiales tienen, como ya se vio anteriormente, tienen una disminución mayor de la fuerza con respecto al cuádriceps. Por eso el ratio se ve afectado, llegando a niveles de preocupación para predisposición de lesiones, sobre todo articulares y ligamentosas. Y aquí podemos ver ya desglosados estos mismos resultados, pero por cada espacio temporal, respecto a la pierna dominante con la no dominante en cada uno de los espacios temporales. Y como les decía, únicamente en la pierna no dominante prepartido pues se encuentran valores exactamente iguales porque pues no hay fatiga, y después de ahí hay diferencias significativas. Bien, continuando ahora con el análisis de los resultados que se obtuvieron para el sprint de carrera, encontramos también que, sobre todo en el tiempo, que hay un cambio significativo en el análisis del tiempo. O sea, se ve afectado el sprint, el tiempo de carrera después de realizado el partido, post 24, 48 y 72 horas. Y pasa exactamente con la velocidad. La velocidad, el tiempo es mayor de carrera y la velocidad es menor por consecuencia de lo que es la fatiga en los tiempos, en los espacios temporales analizados. Y esta tabla es una tabla en donde estamos comparando los valores absolutos de media de
isquiotibiales, cuádriceps, el ratio, el tiempo de sprint de carrera y la velocidad. Y solo en el cuádriceps no hay cambios estadísticamente significativos en los valores absolutos, sin el análisis total. Solo en valores absolutos también el cuádriceps no sufre. ¿Quién sufre más? En todos, la pierna no dominante, tanto de isquios como del ratio. Y además pues también se ve una afectación del tiempo de velocidad y el tiempo la velocidad y el tiempo de carrera. Bien, y como discusión, vamos adentrándonos en la parte final, la discusión, la fatiga muscular está relacionada con un partido de fútbol, genera una reducción de fuerza. Justo al terminar el partido, esta reducción de fuerza se deberá a procesos metabólicos, ¿vale? Pero la fatiga que se encuentra 24 y 72 horas después se va a relacionar más a una fatiga crónico-periférica en donde existirá rotura de la membrana celular, de los sarcómeros y pequeñas microrupturas de las miofibrillas musculares. Y sobre todo que hay un aumento, que hay una disminución importante de la fuerza de los isquiotibiales respecto a los niveles basales, que es del 60%. Si este nivel aparece, estamos hablando de una significativa probabilidad de riesgo de lesiones. Y la conclusión, como ya lo he estado mencionando, bueno, que sí, efectivamente, después de realizar un partido de fútbol disminuye lo que es la fuerza muscular, aumentando el riesgo de lesión, sobre todo de isquiotibiales. La pierna no dominante ya se observó que es la que más daño sufre y la que más se ve afectada, y esto puede deberse a una adaptación fisiológica propia de la actividad. La velocidad máxima y el tiempo de carrera también se vio afectado, y la disminución, sobre todo lo que nos importa, de los valores del ratio isquio-cuádriceps también se ve considerable y significativamente afectada con respecto de los isquiotibiales a los cuádriceps. Y bueno, pues aquí tenemos lo que son las referencias, también en las diapositivas estaba en la parte inferior las referencias que utilicé, y bueno, pues como un agradecimiento muy especial pues a mi familia, a Sonia, al doctor Joan por todo el apoyo, a Lía, a Pedro, a mis profesores coordinadores del máster, y bueno, también a mis amigos. Entonces, bueno, por mi parte sería todo de esta presentación. Muchas gracias, Axel, y felicidades. Felicidades para presentar y defender el trabajo de final de máster. En junio no fue posible. Me alegro que hoy en septiembre haya sido viable poder hacer tu presentación y defensa. Me ha gustado la exposición. Ha sido una exposición muy clara, muy bien estructurada, muy ordenada, con referencias bibliográficas en la parte introductoria, que quizá hay referencias en la parte introductoria que luego no he visto en la parte de discusión. Quizá me hubiera gustado, igual que he expuesto muchas referencias en la intro, también en la parte de discusión que se hubieran visto más referencias, ¿no? Una presentación, como he dicho, muy clara, muy didáctica. Quizá en la presentación en algún momento son detalles, estamos más de forma que no de contenido. Cuando presentabas la tabla y el gráfico, quizá poner solo la tabla, pues, el gráfico, o situarlo de forma diferente, porque en el lado derecho no me quedaba muy limpio, ¿sí? Son temas personales, igual que en algún momento la letra en las tablas, barras, en las barras, sí, quedaba en negro, y desde aquí no se podía ver detalles. En principio, cuando he visto el objetivo, he dicho: a ver, Carlos, yo no sé nada de eso. Yo soy de psicología y yo de fisiología poco. Digo, a ver, ¿qué es exactamente eso de la respuesta de los músculos? Es que tu objetivo es estudiar la respuesta de los músculos, ¿no? Sí. Y al final creo que la respuesta de los músculos es
la fuerza de los isquios, la fuerza de los cuádriceps, el ratio, el tiempo. Este conjunto es lo que tú llamas la respuesta de los músculos, ¿no? Sí, así es. ¿Sí? Sí, sí es ver cómo responde después del estímulo, ¿sí? Del partido de fútbol, cómo responden los músculos, ¿sí? ante estas cargas elevadas que sufrieron los deportistas, y comprobar en los espacios temporales lo que sucede. Vale. Y luego cuando has dicho que la literatura dice que son 72 horas, ¿no?, de fatiga, digo, claro, él está mirando a tiempo cero, a tiempo postpartido, 24, 28. Digo, a 72 se tendría una forma de gráfica en forma de U, ¿no? Sí. Y no es así, ¿no? Sino que cae y se mantiene ahí. No, o sea, que esta fatiga perdura hasta 72 horas, o sea, que dentro de estas 72 horas a nivel muscular no existe una recuperación basal, ¿sí? De los valores basales sería una curva en U, como más o menos como esta, pensando en el tema de ratios, o por decir como esta también, de isquio, de cuádriceps, que tienes el valor y ya empieza a subir. Sin embargo, pues en esto, sobre todo a nivel de isquiotibiales y de la no dominante, fue la que sí sufrió y llegó a un punto como que dentro de las 72 horas le costaba subir. Pero en teoría tendría que hacer una curva en tipo U. O sea, 96 horas, tú esperas de que esto más o menos ya se esperaría que ya esté tal vez en niveles más óptimos o casi similares a lo que es al basal. Exactamente. Vale. Además he visto en una gráfica que la gráfica de ratio, que en la pierna no dominante a los 72 horas el ratio aún es inferior que el postpartido, ¿no? O sea, esto es... Perdón, a ver otra vez, no. Sí, la no dominante. ¿Las no dominantes? Aquí, postpartido. Sí. El ratio es superior en ese punto que 72 horas, ¿no? ¿Parece? No, de hecho es ligeramente mínimo. Ahí hay una disminución, es ligeramente mínimo. Es mínimo. Es mínimo, sí. Aquí, como te mencionaba hace un momento, aquí baja, tiende a subir, pero vuelve a bajar. Y es ligeramente mínimo que el postpartido. Y queda muy plano, ¿no? Se encuentra muy parecido a lo que es 24 y 72 horas en el ratio. Son valores muy parecidos, por no decir que idénticos. Vale. Y en el eje, o sea, ¿cuáles son los valores, tanto de fuerza? Este es el valor del ratio general. Aquí estaremos en el 80%, como lo mencioné en la bibliografía, que dice si tenemos un ratio de 80%, es un equilibrio muscular bastante bueno. De hecho, este es el porcentaje, ¿sí? Y a partir de aquí ya es cuando se da la curva descendente. Vale. Y ¿el trabajo se hizo con chicos y chicas? No, fue solo con hombres. Quizá no he estado atento, has comentado. Sí, hombres, fueron 20 hombres, 20 hombres. Estudiantes de inglés, futbolistas amateurs que estuvieran activamente participando. Vale. Pues nada, enhorabuena de nuevo, Axel, por el trabajo y por la presentación de este programa. Gracias. Estupendo, Axel. Yo me añado a la felicitación de Carlos, porque la verdad que la presentación ha sido muy clara, lo explica muy bien, no has estado nervioso. Y visualmente la presentación también acompañaba bastante, salvando estos detalles que ya te ha comentado Carlos. Sí. ¿Vale? Yo te voy a comentar primero algunos detalles que podrían haber hecho que la presentación mejorara, ¿de acuerdo? Y luego ya te hago alguna pregunta, ¿de acuerdo? Primero de todo, cuando has explicado el marco teórico, ¿no? Y has señalado algunas relaciones que hay, por ejemplo, en los déficits de fuerza y las lesiones, etcétera, habría estado muy bien que no hablaras de lesiones en general, sino que caracterizar un poquito cuáles son las lesiones que podrían estar asociadas a esta disminución de la fuerza y demás. Porque a mí, por ejemplo, me pueden venir lesiones musculares que en algún momento al final has dicho algo de lesiones musculares y, por ejemplo, lesiones de ligamento cruzado anterior, pero podría haber otras lesiones que yo no estoy ahora, no las tengo en mente, o a lo mejor, yo qué sé, alguien podría pensar un esguince de tobillo puede tener relación con esto. Entonces, caracterizar un poquito mejor lo que es estas lesiones, aunque no son tu foco de estudio, pero cuáles son las que podrían venir vinculadas, pues a lo mejor te ayudaría
a que quede más claro y al final a lo mejor incluso a discutir algo con un poquito más de profundidad. Vale, perfecto. Luego, cuando has empezado a explicar el método, has dicho que hiciste los test de valoración de la fuerza, uno has dicho que hiciste el curso de bíceps femoral Sí. en isométrico, y entonces después has dicho que hiciste un test de flexoextensión. ¿Para cuál es? Entonces es un test de extensión isométrica. Extensión isométrica, Vale, sí. es que claro, Sí. todo el rato has dicho flexoextensión, la imagen, la verdad que a lo mejor es porque está muy pequeñita, pero yo no entendía el dibujito. Entonces, claro, ya me he imaginado que era un test de extensión isométrica, pero esto es importante tenerlo claro, porque si no se ve en la imagen y lo dices mal, entonces puede ser que a nadie le quede claro cómo has hecho el test, ¿de acuerdo? Luego también, esto es otro detalle, pero en ningún momento, ni en la introducción ni en la metodología, en los resultados ahora veo que sí, has puesto la fórmula del cálculo del ratio de la fuerza isquio-cuádriceps. Entonces, como lo puedes hacer al revés, cuádriceps isquio o isquio-cuádriceps, puede no quedar claro si dices los valores normales deberían ser de 0,8 y si son de menos de 0,6 es que la cosa es peligrosa, ¿no? Entonces, claro, si no me pones la fórmula cuando me explicas esto, yo no tengo a lo mejor muy claro cómo se hace el cálculo y me puede inducir a error, ¿no? Pensar que el cuádriceps tiene que tener más fuerza que el isquio o tiene que ser al revés, no lo sé. De hecho, tal vez sí, no lo agregué como tal, como fórmula. Lo pensé, pero lo llegué a explicar en la parte de cómo se obtiene, cómo podemos saber si existe un déficit de fuerza, cuando hablaba de la división de la fuerza máxima excéntrica de isquio entre la fuerza máxima concéntrica de cuádriceps. De palabra Sí. lo has dicho y lo has dicho bien. Sí. Pero por ejemplo, en la diapo que tenéis de introducción, donde ponías el ratio seguro y el ratio no seguro, ahí podría haber estado bien ponerla por escrito. Vale. Son detalles, ¿eh? Sí. Para acompañar. Vale, entonces, cuando has presentado los resultados, y yo creo que, por ejemplo, aquí a Carlos le podría haber ayudado, en estos gráficos, creo que en los dos primeros, en los gráficos de puntos, tenías la desviación estándar puesta, en todo el resto de gráficos no está. Y es un valor importante porque si no, a mí me podría pasar como acá, es decir, no es que las 72 horas está más abajo, pero Vale. si resulta que la desviación estándar es muy grande, entonces ya veo clarísimo que ahí no hay diferencias. Vale. ¿Sí? Entonces, tanto los gráficos de barras, que entiendo que los gráficos de barras y los otros son iguales, Son es similares. el mismo gráfico, pero se da de otra manera. A nivel de porcentaje. Entonces, tanto en un gráfico como en otro, poner las desviación estándar, que al principio, en los dos primeros creo que lo has hecho bien, y luego en los otros ya no estaba. ¿Vale? Y lo mismo que harás también, poner las etiquetas en los ejes para tener claro cuál es la variable que tienes en el eje de las Y y no de las X. ¿Vale? Sí. Vale, entonces, algunas preguntas, ¿vale? La primera es, de estos jugadores, ¿tuviste en cuenta la posición de juego del jugador? Porque claro, en función de la posición de juego esto puede influir. Sí, de hecho, bueno, parte de los criterios de exclusión, como no tomamos en cuenta a los porteros porque ellos iban a tener casi cero movimiento. Se tomó muy en cuenta la posición de los jugadores porque sabemos que a lo mejor el defensa, si es un partido bastante tranquilo, no habrá nada. ¿Qué fue lo que quisimos hacer para que todos tuvieran un equilibrio de trabajo o de carga? Les pedimos que se hiciera un recorrido de 10 kilómetros, que tuvieran un recorrido de 10 kilómetros y que tuvieran aceleraciones constantes. ¿Cómo lo medimos esto? No lo incluí porque, bueno, forma parte de lo que es la tesis doctoral de Lía y de Pedro. Se utilizó el WIMU, ¿vale? Entonces con WIMU se les dijo a los jugadores, ¿sabes qué? Se va a estar analizando el partido en tiempo real y se les estaba dando la indicación, Pedro, ¿sabes qué? Vas corto, aunque el juego esté allá, muévete, estate moviendo, síguete moviendo. Si aún así, después de terminado el partido y analizado en tiempo real los datos que dijeron, no, sabes que Juan, Luis y Pedro no llegaron a los valores requeridos, se les puso a hacer carrera continua para que llegaran al nivel, a los 10 kilómetros de carrera continua
y a las aceleraciones que se solicitaban, para que todos tuvieran como mínimo esta carga. Hubo quienes superaron el máximo porque también se les dijo, chicos, aunque sea amistoso y tal, tienen que ir a tope. Entonces no den un balón por perdido, si tienen que correr, tienen que correr. Entonces de esa forma es que todos tuvieron una misma carga basal, por así decirlo, ¿sí? Porque sabemos que muchos no iban a llegar a esos niveles, a lo mejor la respuesta no iba a ser la que queríamos, pero sí se tomó en cuenta esa parte. Vale. Pues me ha respondido la siguiente pregunta, que era si monitorizáis de alguna manera la carga Sí. interna del juego. Vale, pues esto habría estado muy bien hacer nada, aunque no lo hayas incluido, este comentario que has hecho ahora, poder hacerlo, ¿no? Para que quede claro que habéis controlado la carga y que era similar para todos los jugadores. Porque claro, si yo puedo pensar, pues el defensa a lo mejor no se ha movido de lado de la portería. Sí. Vale, entonces la siguiente duda es, es sobre el procedimiento estadístico. No lo has explicado. Por las tablas que has puesto entiendo que has hecho t-test. No, fue un repeat measure ANOVA. Entonces las tablas no me cuadran con el test que has hecho, porque aquí yo veo que el estadístico es una T, que es el estadístico que se utiliza en los t-test. Entonces no me queda muy claro las tablas que has puesto aquí. Si has hecho t-test, no sería el procedimiento estadístico más correcto, pero me tendrías que decir con qué has comparado y si has hecho, porque aquí las sensaciones que a mí me da es, por la tabla, veo que hay un pre y que has comparado el pre con el post, el pre con el 24, el pre con el 48 y que lo has hecho con un t-test. Ah, no, fue con repeat measure ANOVA. Sí, porque justamente estamos comparando estamos haciendo la comparativa de los espacios temporales y de las piernas dominante y no dominante. Pues si lo has hecho así, primero deberías explicarlo dentro de la metodología y segundo, no pongas tablas de t-test porque entonces induces a pensar que es un error. Vale. Bueno, de hecho, presentar las tablas si has hecho dos testes es un error. Vale. Pero esto es una cosa importante tener en cuenta. Vale. Perfecto. Vale, y la última. A ver, has comentado que la pierna no dominante tenía más afectación que la pierna dominante. Sí. Y al final de discusión, que es una de las cosas que te he dicho, Carlos, que ha sido un poco rápido y no has discutido mucho en base a otra evidencia científica, has hecho como una afirmación, que ahí no había referencia alguna, que podría ser que estas diferencias sean por adaptaciones propias del deporte. Entonces, y en ese momento he pensado, si la habilidad principal es la carrera, que es una habilidad simétrica, y la otra habilidad principal podríamos pensar que es el chut, que es una habilidad dominante de cuádriceps, en todo caso si fuese de isquio sería dominante la pierna contralateral, que es la no dominante. ¿Qué situación podría dar que haya estas adaptaciones que hagan que el isquio de la pierna dominante se adapte más que el de la no dominante? Ya, sí. Bueno, yo quiero imaginarme que por el mecanismo que es, como bien sabemos, bueno, cuando se va a dar el chut, la pierna fuerte realmente será la pierna de apoyo, que en este sentido es la no dominante. Pero como los valores pues, se analizaron respecto a las cargas de carrera y tal, es por eso que se da esta diferenciación de la pierna no dominante, al tal vez no ser la pierna más explosiva para realizar lo que es el sprint y todo lo que es la carga total del partido. Vale. Y sí, bueno, me faltó agregar esa parte de las... Y esto es una cosa que tendría en cuenta, ¿no? De mirármelo, a ver si hay alguien que haya hablado de esto y si no, al menos buscar una justificación un poquito más concreta, no quedarte en, podría ser por adaptaciones de deporte, porque claro, es una explicación un poco vaga, ¿no? Entonces, a lo mejor faltaría aquí lo que he dicho Carlos, de la discusión profundizar un poquito más. A lo mejor los resultados lo podría ser explicado un poquito más rápido y se habría quedado igual y profundizar un poquito más en la discusión, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Vale, perfecto. Pues nada, hasta aquí. Muchas gracias. A ti. Así me puedo ir. Gracias.